Cora nos traslada a la antigua Grecia y lo que deberemos hacer será hacer que nuestra ciudad-estado avance, que eso es lo que hacían los griegos, avanzar es lo que hacían. Bien, tendremos que mejorar en ámbitos como la batalla, ser los más sabios o económicamente opulentos para poder ganar punticos en este tablero de aquí y así ganar este juego tan chulo. Las partidas son de unos 75 minutos, pero la verdad es que se pasan volando y podremos echarlas si somos de 2 a 4 personas mayores de 14 años, que por cierto, con 14 años igual ya estabas casado y con hijos y todo en Grecia. Vamos tarde, vamos muy tarde. Vamos a ver cómo se juega y qué nos trae la caja. Lo tengo todo bastante montado, pero vamos a ir parte por parte y de paso os cuento los componentes, porque como son muchas cosas, si os digo los componentes y luego los montamos, no vamos a acabar nunca, va a ser muy largo. Entonces vamos a comenzar por nuestra ficha, nuestro tablero de ciudad. Cada uno de los jugadores tendrá un tablero de ciudad con un color. Y este es el mío. El tablero consta de 3 marcadores, que serían economía, cultura y militar. 3 marcadores de progreso. Después, en este lado tenemos una chuleta de cómo se juegan los turnos, para ponerlo un poco fácil, porque, bueno, las rondas, porque cada ronda son varias fases, varias acciones y bueno, pues aquí nos lo hacen un poco más easy. Después aquí abajo nos indican cómo podemos utilizar los pergaminos o las fichas de filosofía que tenemos aquí en una, bueno, como en la reserva. Y después tendremos, me lo saco de aquí, nuestra ficha de ciudad o nuestra loseta de ciudad. En esta loseta, bueno, por detrás tenéis como la historia de Olimpia, en este caso, hay varias ciudades griegas y son súper bonitas todas. Podéis dejaros guiar, como yo, por la que me gusta más el dibujo o por la historia que tiene, etcétera. Que tiene también varias etapas de desarrollo. Y comenzaremos por aquí abajo. Comenzaremos poniendo todos nuestros marcadores en la zona inferior, en la parte más baja, y los iremos subiendo a partir de ahí. Y como veis también hay un dado en el centro. Este dado en principio no lo utilizaremos, lo desbloquearemos cuando lleguemos al nivel 4 de cultura. Ya veréis que vamos a ir pues desbloqueando cosas y consiguiendo logros. Y cerquita de aquí tenemos precisamente nuestras fichas de logros que iremos consiguiendo a lo largo de la partida, y tenemos también nuestras losetas de puntos de victoria, que esto, nada, esto cuando hagas toda la ronda de puntos, que son muchos, y llegues aquí, lo marcas como que has hecho 90 para continuar, ¿vale? Que no parezca que has hecho 2, cuando son 92. Y eso es un poco la tableta de la ciudad. Que por cierto, avanzar en cada uno de los marcadores de progreso evidentemente nos hará pues mejores o nos hará más fuertes y más poderosos en ciertos ámbitos. Por ejemplo, si avanzamos en el de economía, pues con las actividades o las acciones de comercio ganaremos más dracmas, que es el dinero que tenemos en una reserva por ahí. Con el marcador de cultura, con las acciones de cultura, pues ganaremos, entre otras cosas, puntos de victoria, entre otras cosas, porque aquí pueden ocurrir también muchas cosas en todos los ámbitos. Y después en la barra de progreso militar podemos tener más tropas, es decir, ser más poderosos militarmente. Después tenemos aquí al lado, como veis, unas losetas que tienen pues acciones en diferentes ámbitos, filosofía, legislación, lo que decía de comercio, militar, política, etcétera. Luego entraremos mejor en ellas. Y después tenemos por aquí las cartas de política. Repartiremos 5 a cada jugador, pero no nos quedaremos con estas cartas, no, las repartiremos con el método del draft. Es decir, yo elegiré una carta, le pasaré mis cartas al jugador del lado o al jugador de mi izquierda, depende de cuántos seamos. De su baraja cogeré una carta, las volveré a pasar y así iremos hasta que solo nos quede una con la que nos tendremos que quedar sí o sí. Luego os voy a explicar, ya que tengo aquí las cartas, un poquito cómo funcionan las cartas. A ver, ¿las pongo por orden o qué hago? No, ya está, así. Vale. Tenemos 3 tipos de cartas. Se diferencian en la duración del efecto. Pueden ser cartas de efecto inmediato, son estas amarillas de aquí que tienen un rayito y eso quiere decir que la carta se ejecuta en ese preciso momento, ¿vale? Es decir, tú la juegas y esa acción
tiene lugar en ese turno, en ese momento y ya está. Después tenemos las que son moraditas o violetas, que tienen ya el símbolo infinito. ¿Qué nos indicará el símbolo infinito? No lo sé, quizá es que esta carta tiene un efecto que durará durante el resto de la partida. El efecto viene, por supuesto, figura aquí debajo. Y después tenemos el último tipo de cartas, que son estas de aquí, que son las del fondo marrón, las marroncitas. Estas de aquí lo que harán serán darnos puntos de victoria al final de la partida. Durante la partida no harán nada seguramente, pero al final sí que nos darán puntos y otros beneficios. Después, no sé si os habéis fijado, os voy a enseñar una que se vea bien. Os hago el ejemplo con estas dos. Las cartas a veces exigen cosas, son caprichosas, te dan muchas ventajas, pero también te exigen cosas. En este caso, por ejemplo, la marrón nos exigiría tener 2 vasijas, vamos a decirle así. Está hablando de estas fichas de aquí que iremos consiguiendo a lo largo de la partida y que ahora os explicaré con un poquito más de profundidad. Cuando una carta nos dice que necesitamos pues 2 vasijas o 2, vamos a llamarlos así mal, ¿vale? 2 vasijas o 2 cascos o 2 arpas o una arpa y una vasija, etcétera, eso no significa que nos tendremos que desprender de estas fichas, significa que tengamos simplemente que tenerlas en nuestro poder, demostrar que podemos hacernos con esta carta. Y la otra opción es que, eso sí, lo tendremos que pagar, nos pidan dracmas, nos pidan dineritos. Y esto sí, los dineros sí que los tendremos que pagar. Así que nada, si tenemos lo que nos pide la carta y nos interesa, pues podremos hacer uso de ellas. Eso, tendremos 5 cada jugador. Y como veis, aquí tenemos las reservas de todo un poquito. Tenemos las reservas de nuestras fichas de logros, tenemos las fichas de conocimiento, las fichas de filosofía, las que nos marcarán los puntos si llegamos a 90 puntos, que no está nada mal. Tenemos las monedicas de ahí abajo, que son los dracmas, y en el tablero principal tenemos, como veis, más categorías de las que podemos pues, ir avanzando. Tenemos la categoría de ciudadanos, que nos ayudará a realizar ciertas acciones. Tenemos la de tributo, que nos dará de money, la pasta. Después tendremos la de lauro. La de lauro nos ayudará con el puntuaje final, con los puntos que vayamos ganando por aquí. Y después tenemos el de tropas, que nos hará más fuertes a nivel militar. Y si somos más fuertes a nivel militar y también con algunas otras acciones que ya iremos viendo, podremos obtener algunas de estas fichas de conocimiento de aquí. Como veis, hay algunas que son pues normales, digamos, que pues simplemente es el dibujito, y luego tenemos las relevantes, que estas después a la hora de contar puntos nos irán muy bien. Y en esta parte, como veis, también tenemos Persepolis. Esto en algún punto de la partida podremos intentar hacernos con este botín, que es bastante jugoso, pero pasa una cosa, como todo en esta vida con las cartas, que es que para conseguir cualquiera de estas fichas de conocimiento necesitaremos pues cumplir con unas cualidades. Por ejemplo, si quisiéramos, vamos poco a poco, ¿vale? No nos vamos a flipar. Si quisiéramos esta de aquí, pues necesitaríamos tener 3 tropas, de las cuales perderíamos una. Y en este caso ganaríamos una moneda y además esta ficha de conocimiento, que ya os digo que nos puede servir para ejecutar cartas, entre otras cosas. Si quisiéramos ir a por Persepolis, ahí la cosa se pone dura. En este caso necesitaríamos 15 tropas, que es en este marcador de aquí, necesitaríamos estar pues arriba del todo y las perderíamos todas de golpe para hacernos con este botín. Que estos son los que al final nos darán puntos, ya os aviso. Y para finalizar esta explicación de cómo va todo colocado, ya hemos hablado de todos los elementos del tablero, excepto de estas cartas de aquí. Estas cartas son un poco como de mago, ¿no? Como de, ¿qué tengo aquí? Vale, estas son las cartas de evento. Hay 2 cartas entre todas estas que destacan, son un poquito diferentes y son estas, espera, me lo estoy enseñando fatal, son estas de aquí, que si veis las letras de arriba superiores son verdes en lugar de azules como las otras. Los títulos de estas cartas son crecimiento de la población y conquista de los persas. Lo que haremos será dejarlas fuera por el momento, las dejamos aquí a un lado, barajamos como se pueda nuestras barajas, o sea, nuestra baraja de eventos. Estas cartas son sucesos, cosas que nos irán pasando y que nos irán determinando algunas acciones o algunos beneficios dentro del turno. Y cuando tengamos ya barajadas pondremos crecimiento de la población arriba del todo
aquí, y conquista de los persas, en plan destrucción a saco, aquí abajo. Y con todo esto colocado ya podremos comenzar a jugar, es decir, ya os puedo explicar en qué consiste el turno, que ya os adelanto que son 7 fases diferentes y que en ellas pues veremos ahora bien cada uno de los elementos que nos falta por detallar. Y una cosa que mola que tengáis en cuenta del juego es que aunque hay bastantes elementos y es un juego así como de construcción de ciudades y demás, o de crecimiento de ciudades, es muy fácil, muy intuitivo, porque en todos los elementos que vamos jugando vamos vamos teniendo notas chuletas de qué tenemos que hacer con ese elemento. Una vez leído el manual, no hace realmente falta volver bueno, podéis volver a por algún detallito, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el tablero de ciudad pues tenemos el orden de cómo se hacen los turnos, o lo de los pergaminos, las fichas de filosofía, para qué se utilizan, o en las losetas de acción tenemos cómo se ejecuta cada acción, etc. O sea que es muy intuitivo. Y ya que hablo de esto, os voy a enseñar, pues eso, las diferentes partes de un turno, o de una ronda, mejor dicho. Cada juego, cada partida de Cora tendrá tendrá 9 rondas por cada carta de evento que suceda, ¿vale? Y como os decía, cada ronda tiene 7 fases. Vale, lo primero que haremos será el anuncio del evento, ver en qué capítulo estamos, por decirlo de alguna manera. El primer evento ya nos dimos spoilers, ya sabíamos que era el crecimiento de la población. La leeremos en voz alta, en este caso es durante la fase de dados de esta ronda, cada jugador que obtenga un total combinado de 4 o menos en sus dados gana una ficha de filosofía. Entonces, esta es una de esas cartas que sí se ejecutarán a lo largo de la ronda, pero ya veréis que la mayoría solo las leeremos y hasta el final de la ronda no las ejecutaremos. Esa es la acción número 1 del turno. Después iremos a el número 2, el tributo. Cada uno de los jugadores recibirá tantos tributos, tantas monedas, como su nivel de tributos. Si estás en el nivel 0, pues no ganarás nada, pero si estás en el nivel 5, ganarás 5 monedas, en el 9, 9 monedas, etc. Después pasamos a la siguiente fase, que es la fase de los dados, y aquí haremos 2 tiradas de dados. Utilizaremos estos 2 dados que tenemos aquí porque, como os dije, el tercero está bloqueado hasta que lleguemos al nivel 4 de cultura. Entonces tiraremos los dados primero para ver quién es el jugador inicial. Esto igual se ha ido un poco de cámara, os lo pongo por aquí. Simplemente haremos una tirada y el jugador inicial será el que tenga un menor valor en los dados. Y después haremos otra tirada de dados. De esta tirada de dados, me ha salido 3 y 3. De esta tirada de dados, cada dado se lo asignaremos a una de nuestras losetas de acción. Si coincide, o sea, si se da que es menor o igual el valor del dado al número de la loseta, podremos efectuarla. Pero si es mayor, entonces esa loseta quedará fuera de juego, es decir, la devolveremos a nuestra parte de la mesa y quedará sin resolver. Luego, ahora tendremos que entrar en cuáles son las diferentes losetas. Bien, pues vamos a ir por turnos y poquito a poco. Ahora me lío yo con cómo colocarlas, porque son 6 y me sale, o sea, 7 y me sale irregular. Vale, vamos a comenzar con la de filosofía. La de filosofía tiene el número 0, es decir, se puede ejecutar siempre, y con esta ganaremos fichas de filosofía. Como os decía aquí, volvemos al tablero de ciudad. De nuestra ciudad, aquí se explica. Por ejemplo, en la fase C, que es una de las fases situadas aquí, o sea, de una de las fases del turno, lo que haremos por un pergamino será ganar 3 ciudadanos en nuestro tablero de ciudadanos. En la fase D, lo que haremos será que podemos optar a comprar una de nuestras fichas de conocimiento. Y en la fase E, lo que haremos será poder subir un nivel por un pergamino. No está mal, los pergaminos la verdad es que sirven para muchas cosas. Y después tenemos con el número 1 la loseta de legislación. Aquí ganaremos 3 ciudadanos en nuestro contador de ciudadanos. Le llamo 1, 2 y 3. Y lo que haríamos con esta carta sería que iríamos al mazo de cartas, con esta loseta, iríamos al mazo de cartas, cogeríamos 2, miraríamos cuál nos interesa más, nos quedaríamos
en el mío, una de las cartas y la otra iría debajo del mazo. Así de fácil. Después tenemos la de... Uy, me iba a equivocar ya de número. La 2, la de cultura. Aquí ganaríamos tantos puntos como nuestro nivel de cultura. Ahora mismo, pues mira, una pobreza, la verdad, porque no tal, pero si vamos avanzando y por ejemplo nos ponemos en el nivel 6, pues ganaríamos 6 puntos. El nivel, no sé si os lo he explicado bien, pero bueno, el nivel es este de aquí y lo que nos pone dentro de estos huequecitos son lo que nos exigen, los dracmas que nos exigen, el pago para poder alcanzar ese nivel. Y aquí al lado pues tenemos el beneficio con el que nos haremos. Esto os lo digo por si no lo he explicado bien. Después tenemos con el número 3, parece un combate esto, tenemos comercio. Vale, con este ganaremos un dracma más que nuestro nivel de economía. Después podemos comprar una de nuestras fichas de conocimiento por 5 dracmas. Es decir, comercio, os la enseño así. Entonces, comercio tiene varias acciones que podemos hacer. Para comenzar, lo primero que dice es que ganaremos un dracma más que nuestro nivel de economía. De nuevo, estamos en la pobreza, pero vamos a poner un supuesto. Vamos a suponer que estamos en el nivel 3, entonces ganaríamos 4 dracmas, ¿vale? Al comenzar la partida, ves, es que ahora se me olvidan cosas. Al comenzar la partida, cada uno de los jugadores tienen 4 dracmas. Entonces, pues, si sumásemos, pues tendríais 8 dracmas, ¿vale? Con esto podríais optar a comprar las fichas de conocimiento que tenemos aquí. Lo podéis hacer de nuevo si tenéis lo que os exige la ficha, es decir, si tenéis tropas, si podéis perder esas tropas, etcétera. Solo si podéis optar a ellas y además pagándolas por 5 dracmas. La siguiente es la loseta número 4, la loseta militar. Y, por cierto, si me veis distraída es que hay una mosquita. Yo lo digo porque es que esto puede pasar y que sepáis qué es eso. Entonces, con la loseta militar ganaremos tantas tropas como nuestro nivel militar. Todo está conectado en esta vida, amigos. Ganaremos tantas tropas como nuestro nivel militar. Vamos a suponer que estemos en el nivel 3 de militar. Pues en este caso ganaríamos 1, 2, 3 tropas cada vez que juguemos esta loseta. Que podamos jugarla, es decir, que los dados nos den. Después podemos realizar una acción de explorar. Esta es otra de estas cartas que nos permitirán hacernos con losetas de conocimiento. Volvemos aquí. Explorar es básicamente explorar literalmente qué losetas de conocimiento tenemos y por cuáles podemos optar. Por ejemplo, mira, podremos optar por esta de aquí o por esta de aquí. En estos dos casos, pues en este necesitamos 2 de tropas, las superamos y perderíamos una. O en este necesitamos 3 de tropas y no perderíamos ninguna. En este caso nos haríamos, pues mira, por ejemplo, si optamos por esta, tenemos 3, no perdemos nada, nos quedamos con nuestra loseta de conocimiento. Que esto va muy bien para todas las cosas de la vida. Después tendremos la loseta de política. Está muy sencilla, simplemente con ella podremos utilizar una de nuestras cartas, de las cartas de nuestra mano. Eso sí, lo que os decía antes. Las cartas tienen exigencias. Si podemos cumplir con ellas, podremos darles uso. Voy a ver qué podemos utilizar, por ejemplo, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Mira. Vale, podemos utilizar esta, por ejemplo. El túnel del Eupaliano. No, Eupaliano no. El túnel de Eupalino. Mira, chicos, nombres griegos, yo qué sé, griegos antiguos. Con esa, si pagamos 4 monedas de nuestro dinerito, que ya os digo que cada jugador tiene su reserva, que no las he puesto, pero que cada uno las tiene, nos podremos hacer, o sea, podremos utilizar esta carta que se utiliza, tiene el efecto momentáneo, o sea, se utiliza en ese momento y ya está, y con esta ganaríamos 6 puntos, pues avanzaríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos aquí, y la dejaríamos delante nuestra. Y finalmente tenemos la loseta de desarrollo. Esta, la verdad es que vale la pena ir a por ella, pero evidentemente todo lo que vale la pena en esta vida no es tan fácil de conseguir. Entonces la loseta de desarrollo nos hará desbloquear el siguiente desarrollo de nuestra ciudad. Y como os comenté al principio, aunque pasó un poco desapercibido, estas son las fases de desarrollo de nuestra ciudad, ¿vale? Comenzaremos con que al inicio ganaremos
un dracma. Vale, pues al inicio habremos ganado un dracma. Si quisiéramos avanzar, tendríamos ya de nuevo requerimientos, tendríamos que cumplir algunas condiciones y también ganaríamos otras. Por ejemplo, necesitaríamos una de estas fichas de conocimiento de arpa. Si yo la tuviera en este momento, la he comprado antes, qué bien, tengo un arpa, felicidad. Entonces pasaría aquí y lo que me dice es, ganas una tropa y una ficha de filosofía cuando realices una acción de cultura. ¿Qué efecto tiene? Tiene este efecto durante toda la partida. Entonces, al avanzar aquí durante toda la partida, pues iremos ganando más beneficios y así hasta llegar al final. Esto que os explicaba de las losetas está enmarcado en la fase de dados, la tercera fase, y entonces pasaríamos a la cuarta fase, que es la acción, que es accionar estas dos losetas que hemos elegido, si es que nos dan los dados, y si no una y si no ninguna, pero básicamente en esta fase podremos realizar esa acción. Después pasamos a la fase de progreso. En la fase de progreso nos vamos a esta zona del tablero de aquí y cada jugador podrá avanzar en uno de los marcadores de progreso, si de nuevo cuenta con los requisitos. Por ejemplo, vamos a ir a la zona de militar, ¿vale? De fuerza militar. Si quisiéramos avanzar un nivel, si quisiéramos ponernos en el nivel 4, tendríamos que pagar 4 dracmas, nos lo indica dentro, pondríamos aquí nuestra ficha, pagaríamos los 4 dracmas y nos haríamos con un lauro que se trasladaría a esta zona de aquí y pondríamos 1 en nuestro lauro. Y llegamos ya a la penúltima fase por fin, a la penúltima fase, que es la resolución del evento. ¿Os acordáis que antes leímos un evento, un capítulo en el que estamos, que en este caso era crecimiento de la población? Bien, pues vamos a pasar a otro evento porque este no nos sirve muy bien como ejemplo. La mayoría de las cartas, como os decía, de evento, pues se resolverán al final de la partida, en esta fase de evento, pero esta, por ejemplo, sucede durante esta partida. Así que vamos a pasar a otra carta, no sé, otra, ¿vale? Vamos a suponer que ya vamos por aquí, que esto es Plaga de Atenas. Vale, todos los jugadores pierden 2 ciudadanos. Pobres ciudadanos, la verdad, qué tristeza. Además con los pocos que son 15 personas. Me imagino que sean como los escaños, que no sé exactamente, ¿no? Igual son 15.000. Bueno, da igual el caso. Que si estuviéramos en este capítulo de aquí, que es el de Plaga de Atenas, perderíamos 2 ciudadanos al final de todos los turnos anteriores, al final casi de la partida. Y la última fase de todas, para finalizar, es la fase de logro. Si alguno de los jugadores tienen alguno de estos logros de aquí, ganará lo debido, que será pues o un búho, iba a decir un búho, o un tributo o un lauro. En este caso, vamos a ver cuáles podríamos ganar. Por ejemplo, si llegamos a alcanzar los 10 puntos, pues nos haríamos con esta ficha de logro, la pondríamos aquí. Y hay que tener en cuenta que a menos que 2 jugadores lleguen al mismo logro en el mismo turno, el logro se lo quedará el primer jugador que lo alcance. Después tenemos el de los 12 ciudadanos. Cuando lleguemos a 12 ciudadanos nos haremos con este logro de aquí. Después tendremos el de las 6 tropas, un poco lo mismo. Alcanzas el 6 en nivel de tropas, de hecho ya te indica un poco, te va indicando con escuditos qué logros vas ganando, según los vas adquiriendo. Entonces adquirirías pues este logro de aquí. Vamos a hacer que el otro jugador gane algo porque mira, un poco por pena, la verdad. Lo mismo parecido aquí. Si llegamos a 4 en el nivel de economía, esto es en el tablero de ciudad en este caso, nivel 4, escudito de logro, en este caso, nos haríamos con este logro de aquí, de las moneditas. Y este de aquí es un poco, o sea, se aleja un poquito más de los tableros y es simplemente el momento en que un jugador tenga 3 cartas delante de sí, es decir, que haya jugado 3 cartas. En ese momento, pues se hará con este logro de las 3 cartitas. Y ese es realmente el juego. Pero vamos a repasar, nada, muy rápido, simplemente los nombres de las fases para que, bueno, porque son muchas y me he puesto a explicarlos en medio, componentes y demás, entonces vamos a repasarlas. La fase A, la primera, es el anuncio del evento, la lectura de lo que va a suceder en ese capítulo. En la B, el tributo, cobraremos tributos según
como estemos en nuestro marcador de tributo. Después iremos a la tirada de dados. Haremos 2 tiradas, ya me lío. Haremos 2 tiradas, una para decidir quién es el jugador inicial de esa fase, de esa fase, y la otra para ver qué jugadas, qué losetas de acción podemos realizar. Después tenemos la fase de acción. Acción no es como una película de acción, bueno, sí, eso es como una película de acción, porque en esta fase es en la que haremos cosas, pues ejecutaremos las acciones de nuestras losetas. Después pasamos a la E, que es la de progreso, que avanzaremos en nuestro marcador de ciudad, en uno de los marcadores una vez, para terminar casi la resolución del evento, de ese evento que leímos al principio, pues resolveremos lo que nos ha dicho ahora. Y finalmente los logros, quien tenga logros pues se hará con esos logros y quien no, pues no, como la vida misma. Y para finalizar simplemente contaremos los puntos, ganará el que tenga más puntos, como os decía antes, en el borde del tablero. Vamos a avanzar un poco más nuestros puntos, estoy ganando casualmente todo el rato al contrincante, no sé por qué. Me gusta ganar hasta los ejemplos, qué mal. Vale, y entonces estamos así y aparte de esto todavía pueden cambiar cosas porque además de los puntos que ya tenemos sumaremos otros puntos. Para empezar sumaremos los puntos que se nos indique en nuestra tabla de desarrollo. En este caso no es un buen ejemplo porque como veis no ganamos puntos al final de la partida, pero en esto os lo puedo indicar. Es que como veis en la última fase de desarrollo ganamos puntos. Entonces esos los sumaríamos si fuese nuestro caso. Después nos vamos a las cartas que hemos jugado. De las que hayamos jugado, las que nos den puntos, si nos dan punticos, pues se los sumaremos. Y finalmente, que aquí esto ya es lo decisivo, esto es algo que hay que pensar durante la partida. Finalmente lo que haremos será sumar nuestro número, nuestra posición de Lauro, multiplicar nuestra posición de Lauro por las fichas de conocimiento relevante que tengamos. Esas son solo las fichas que tienen el Lauro alrededor. Multiplicar, que no está nada mal. Por ejemplo, si yo estuviese pues, en este nivel 3 y multiplicase por mis 2 fichas, tendría 6 puntos más, me daría una buena ventaja. 4, 5 y 6. ¿Vale? Es decir, es algo que puede cambiar la partida, así que hay que tenerlo en cuenta. Y con todo esto sumado, pues ya tendríamos un ganador. En caso de empate, ganaría el que tenga más money. Y si seguimos empatando, pues nada, como colegas nos damos las manos y ganamos los dos. A mí me sorprendió mucho porque pensé que iba a ser bastante más complejo, bastante más pesado. Y realmente se pasa muy ágil, es muy entretenido, muy chulo de estrategia, muy bonito, como podéis ver también a nivel estético. Así que espero que lo disfrutéis, que os haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo.